Buenas noches, profesora Milagro. Mi nombre es Walter Oriel Zúñiga Camelo, estudiante de Derecho de la sede José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá, segundo semestre. Por medio del presente video desarrollamos las preguntas formuladas en cuanto a cómo la sociología critica a el formalismo jurídico. Pues bien, la sociología jurídica considera que el formalismo jurídico se concibe como un conjunto de normas cerradas, herméticas, que se aplican de manera automática, pero que no reflejan el contexto social del momento. El derecho no puede interpretarse solo desde la ley escrita, sino que debe transformarse en un derecho que cobre vida expresando la realidad social del momento. Considera que las normas no siempre reflejan la realidad y el contexto, por tanto no garantiza la justicia. El formalismo oculta las relaciones de poder y desigualdad que atraviesa el derecho en la práctica. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué es el realismo jurídico y cómo incide en el desarrollo de la sociología jurídica? Encontramos en las lecturas que el realismo jurídico surge en Estados Unidos a inicios del siglo XX. Expone que el derecho real no es solo el conjunto de normas, sino lo que hacen de manera efectiva los jueces y los tribunales, yendo más allá de los estrados judiciales. El derecho se concibe como lo que los jueces realmente hacen y cómo resuelven los casos, incluyendo pues los factores sociales, psicológicos y económicos, yendo más allá pues de la norma legal establecida. Rechaza la idea que las decisiones judiciales sean meramente lógicas y pues considera que el derecho está influenciado por factores psicológicos, sociales, políticos. Su incidencia en la sociología jurídica es que le da herramientas que permitan el desarrollo de investigaciones empíricas y críticas constructivas sobre el derecho. Vemos que hay una interconectividad con otras ciencias, con otras ramas, como lo decía la lectura. La sociología tiene interconexión con otras disciplinas como la economía, la sociología, la psicología, el propio derecho, entre otros. Considera que es necesario analizar las conductas de las instituciones y sus efectos en la sociedad más allá de lo que está escrito dentro del código o la norma. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué otras propuestas teóricas se han desarrollado que busquen el avance de la sociología y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, encontramos que la sociología jurídica ha asimilado pensamientos de otras corrientes filosóficas. Tenemos el marxismo jurídico, que entiende el derecho como un instrumento de dominación de las clases sociales, pero también lo considera como una herramienta de emancipación social. Tenemos el pluralismo jurídico, que sostiene que no existe un sistema legal generado por el Estado, sino múltiples formas o conjuntos de leyes o normas, entendiendo que un Estado está conformado por distintas comunidades y esas comunidades en muchas oportunidades manejan su propia código, normatividad o leyes. Por ejemplo, en el Estado colombiano pues encontramos que hay comunidades indígenas, hay comunidades religiosas, hay comunidades económicas, podemos incluir comunidades universitarias que están ceñidas por un conjunto de normas. Tenemos también el derecho alternativo,
que promueve una práctica jurídica mucho más crítica y transformadora, en donde los jueces y los abogados deben interpretar el derecho en favor de la justicia social y los grupos marginados, una especie de derecho en favor como de los más necesitados. Tenemos también el nuevo realismo jurídico. Ese lo vimos en la lectura, que dice que retoma el realismo clásico, pero lo amplía con un enfoque interdisciplinario y empírico, y que el derecho está conectado con otras ciencias sociales, como lo decía anteriormente, ciencias sociales como la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología, entre otras. Todas estas ciencias contribuyen al desarrollo de estudios y de investigaciones que pueden aportar en gran medida a la sociología jurídica en el campo investigativo. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué tipo de estudios se han desarrollado en América Latina sobre sociología jurídica? Pues hemos encontrado que luego de muchas fluctuaciones a nivel económico, político y cultural, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, situación como la globalización, la economía, el desarrollo de la economía, el intercambio cultural, pues han surgido nuevas corrientes o pensamientos que hacen que la sociología jurídica tenga relevancia y adquiera poder. En América Latina encontramos el pluralismo jurídico y derechos indígenas. Como lo decíamos anteriormente, pues hay comunidades indígenas que deben de ser resguardadas, protegidas por el Estado, pero asimismo pues estas tienen un conjunto de sistemas normativos que hacen justicia por cuenta propia en sus comunidades. Se analiza el reconocimiento, la aplicación y la autonomía de estas formas de derecho. Tenemos también el derecho y el cambio social o justicia social, en la cual se investiga pues, el papel del derecho como una herramienta para la transformación social. Esta procura pues la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de una justicia social, unos derechos laborales dignos para la población. También tenemos estudios o corrientes de análisis del Poder Judicial y la profesión jurídica. Estos estudios se basan sobre la eficacia, la legitimidad, la crisis en el Poder Judicial, el rol de los jueces, la profesión de los abogados, la formación jurídica y el impacto socioeconómico que puede conllevar en la administración de la justicia. Tenemos también corrientes que influyen sobre los derechos y conflictos sociales. Hay investigaciones sobre cómo el derecho regula, genera o perpetúa los conflictos urbanos, la criminalidad, la desigualdad social y otro tipo de fenómenos sociales que se presentan en la comunidad latina. Encontramos también la sociología jurídica crítica, que es una corriente que está influyendo bastante, sigue autores del país de Brasil, donde más o menos se gesta este pensamiento, se enfoca en la crítica de la globalización del derecho, la dominación del derecho occidental, la búsqueda de un uso alternativo del derecho para favorecer a los grupos menos favorecidos. Finalmente tenemos la conclusión con base en la importancia que tiene actualmente la sociología jurídica para el derecho y la realidad social actual.
Bueno, a nivel de Colombia considero que la sociología jurídica eh, puede contribuir al fortalecimiento del sistema social colombiano, pues tenemos problemas bastante complejos de vieja data. No solamente está el conflicto armado, está el desarrollo económico, social, eh, nuevas comunidades emergentes, los cambios geopolíticos. Actualmente las comunidades piden a gritos que se les respeten sus derechos. Vemos nuevas tendencias en las personas. Las comunidades LGTBI han adquirido una serie de derechos y privilegios que no tenían antes. Vemos también que se ha iniciado una reforma a la educación para garantizar el acceso a la población, que se amplíe la cobertura del Internet a pueblos y ciudades remotos. También podemos ver que a raíz de los conflictos internacionales como el de Gaza-Palestina, actualmente el presidente pues ha promovido una serie de, de argumentos en defensa del pueblo de Palestina que van en contravía con Estados Unidos, lo que ha ocasionado pues una serie de conflictos de intereses económicos, políticos, sociales, que de cierto modo pueden afectar al pueblo, a la economía, y un sinnúmero de situaciones a raíz de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, podemos hablar de las inteligencias artificiales. Eh, ya se empieza a hablar de una nueva normatividad que condicione, regule, modifique y permita pues que las tecnologías sean usadas para el desarrollo, el progreso del país, y no sean un instrumento para judicializar o para que las personas inescrupulosas se incurran en, en actos ilegales. Es todo. Un cordial saludo, una feliz noche.